Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias del campo. La campaña de comercialización de vinos llega prácticamente al Ecuador si tomamos como referencia la siguiente vendimia y a día de hoy el ritmo de ventas avanza con normalidad. Hace días conocíamos aquí los datos de existencias a 31 de diciembre que según la Consejería de Agricultura están unos 18 millones de hectolitros de vino y mosto y según las principales bodegas y cooperativas a estas alturas del año un alto porcentaje del vino está vendido, aunque las retiradas, según los casos, se producen con otro ritmo distinto a medida que los clientes van demandando en cooperativas y bodegas. En la vinícola de Tomelloso en concreto dicen tener un 90% de sus graneles ya cerrados entre diciembre y enero, aunque solo un 35% fuera de las bodegas. Estamos hablando de que comercializamos en torno a los 9 millones de litros, ahora mismo tenemos el 35% del vino ya retirado, del vino que tenemos en existencias está vendido el 90% y digamos las retiradas, como te he dicho, son prácticamente similares al año pasado. Los blancos parece que aguantan los precios bien, los tintos están flojeando algo, están saliendo algunas partidas de vino, pero digamos en líneas generales los precios están aguantando bastante bien. El año pasado las importaciones de vino a España crecieron en 50 millones de litros según el último informe del Observatorio del Mercado, una cifra altísima que no se daba prácticamente desde el año 95, en el que también hubo una cosecha muy baja en toda la Unión Europea. Los datos confirman que las compras de vino a granel se han disparado, por tanto, en el pasado ejercicio un 361% y más de un 400% en valor, hasta los 39 millones de euros. Ese precio medio del granel rondó los 53 céntimos por litro, esto significa un 11% más que la campaña pasada. De esas compras que se hicieron fuera, se importó sobre todo, según ese estudio, mucho vino aromatizado, casi todo procedente de Italia, un 18% de todas esas compras. Las importaciones de granel sin denominación supusieron un 62% de las importaciones. Unas 15.000 hectáreas de viñedos se van a reestructurar este año en base a los proyectos que se presentaron en 2009 a la Consejería de Agricultura. Son datos de la Unión de Pequeños Agricultores y de esas hectáreas 8.200 serán de uva Irén. Con esas cifras podemos hacernos una idea de lo que ha pasado este año en los viveros y por qué falta planta, sobre todo de estas variedades blancas tan típicas. Asaja y UPA han emitido un comunicado valorando ese año extra que se ha conseguido de plazo para los proyectos de reestructuración para que si no encuentran plantas no se pierdan esos fondos, aunque aconsejan a aquellos agricultores, viticultores que tengan esa situación que se acojan desde luego con cierta cautela porque se están revisando precisamente los baremos que van a establecer el presupuesto final para esos proyectos. Por tanto, el que haya encontrado planta aconsejan que lo haga antes del 31 de julio de este año. Hablábamos antes de la importación de vinos, las de aceite de oliva, fíjense, también se van a disparar este año por la menor cosecha que hemos tenido. De momento las cifras ya hablan por sí solas porque de octubre a diciembre llegaron a España 23.000 toneladas más o menos. La cifra parece no decir mucho en contraste con lo que producimos habitualmente en las principales regiones, pero sepan que ese volumen ya representa un 85% de incremento de esas importaciones sobre las cantidades que compramos el año pasado. Acuérdense que teníamos un cosechón el año pasado. Bueno, ¿de dónde ha llegado ese aceite de oliva en estos primeros compases de campaña? Pues según los datos de la Oficina de Aduanas, los principales países que nos han suministrado aceite en este arranque ha sido Portugal, Marruecos y Túnez, también Italia. Las cifras, como los movimientos en una campaña diferente como la que tenemos, pues hablan, como decimos, en esta dirección. Las cooperativas creen que las importaciones podrían llegar a 150.000 toneladas en esta campaña. Los movimientos se entienden también en la necesidad de cubrir cartera de clientes para no perder cuota de mercado. Y es que la exportación sigue siendo la salida natural de este sector, el olivarero, por lo que participar en ferias internacionales como la Foodex de Japón, que abrió precisamente sus puertas esta misma semana y va a estar abierta hasta mañana viernes, es una gran oportunidad de negocio. La denominación de origen Montes de Toledo ha decidido mostrar las excelencias de su cornicabra en este prestigioso salón. Entre las actividades programadas van a celebrar también un seminario sobre la denominación de origen Montes de Toledo y van a hacer también catas de aceite de esa cornicabra, de esa variedad tan reconocida en este país. Va a ser en el Instituto Cervantes.
Hay cierta preocupación entre los productores de aceite por la parálisis y la senda bajista en la que se mueven las operaciones de compraventa en el mercado estos días, así que vamos a actualizar en este momento cuáles son esos precios, porque Poolred nos refleja esa caída de 9 céntimos, lo están viendo en la principal, 2,91 euros kilo es el precio del aceite virgen extra. Acuérdense que la semana pasada estaba, pues eso, 9 céntimos más caro. El virgen en 2,73, con un ajuste también de 3 céntimos de euro esta semana. Los lampantes, sin embargo, se mantienen distantes de esa categoría máxima virgen extra y estables. En este jueves 7 de marzo hay otras noticias que queremos contarle aquí en el campo, se las mostramos de forma resumida. Los precios de los alimentos se multiplicaron en febrero por 3 de origen a destino, según el último informe IPOT del sindicato COAC y de la Organización de Consumidores. Entre los alimentos con mayores diferenciales figura el conejo con un margen del 458% o la ternera con una diferencia del campo a la mesa del 308%. La carne de cordero también registró un margen similar. El Ministerio de Agricultura adoptará una posición alineada con la Unión Europea y no tomará medidas de carácter unilateral sobre el uso de los plaguicidas neonicotinoides en España, que según diversos estudios provocan la disminución del número de abejas y el colapso de las colonias. El Ministerio está valorando, no obstante, mantener cultivos que se consideren imprescindibles para los que no haya productos alternativos. Un consorcio científico compuesto por expertos de las Universidades Nacional Autónoma de México y de Arizona ha encontrado la manera de combatir las plagas que han desarrollado resistencia a las plantas biotecnológicas, introduciendo cambios y modificaciones genéticas en las toxinas BT que se emplean en este tipo de vegetales. Se consigue anular esa resistencia. La poda del pistacho resulta ahora también fundamental para tener una buena cosecha. Es buen momento, por tanto, para hacerlo. Aunque debe saber usted, si tiene árboles de pistacho, que las tareas de formación de este arbolado son también importantes para evitar enfermedades. En este cultivo, que resulta ciertamente novedoso para muchos, existen básicamente dos tipos de poda, una de formación y otra de rejuvenecimiento. Ya saben que el pistacho está cogiendo mucha fuerza en Castilla-La Mancha. En este momento tenemos más de 4.000 hectáreas ya puestas. Muchas de ellas están en plena producción, aunque hay casi un 50% todavía que no ha entrado en producción y que irá incorporándose campaña a campaña. Bueno, pues en el Chaparrillo, en Ciudad Real, acaban de hacer un curso de poda para que los interesados tengan todas las claves. Son muy sencillas. Lo primero es elegir las 3 ramas principales del árbol. Entonces las 3 ramas principales tienen que salir lo más separadas entre sí y formando 120 grados entre una y otra, ¿no? Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, esta y esta, y el resto las eliminamos. Estas son las 3 ramas principales del árbol y las despuntamos sobre una yema exterior o interior, si queremos prolongar el árbol, abrirlo o cerrarlo. Y esto, como nos conviene abrir el árbol, sobre una yema exterior para abrirlo. Bueno, pues el pistacho a la miel, las primeras cosechas de miel del año, de este año, serán a buen seguro muy distintas a las del pasado, teniendo en cuenta que la primavera, que está a punto de entrar, pues vendrá con una floración asegurada, con estas lluvias. Recuerden que la sequía de 2012 mermó considerablemente la recolección de miel en toda la región, además de obligar a muchos apicultores a tener que incorporar alimento a sus colmenas. Hoy ha abierto sus puertas, como están viendo, la Feria Internacional Apícola de Pastrana en Guadalajara. Va a estar abierta hasta el domingo. Veremos allí las mejores elaboraciones en un foro que sirve también para hablar del futuro del sector, con los distintos frentes que tiene en este momento abiertos, con ese problema de elevada mortandad de las abejas, el nosema y los plaguicidas que ahora quiere retirar la Unión Europea. Muy esperanzados. Esperamos que la próxima cosecha sea todo lo que no han sido las 2 últimas cosechas. Ya 2012 del miel de primavera pues fue un poco escasa debido a la sequía que padecíamos en aquel entonces, ¿vale? Luego la cosecha de multiflora de verano fue un poco mejor y ahora pues estas aguas vienen bien de cara a la campaña de cosecha de romero, que la tenemos a nada un mes vista. Se presenta bien porque ha hecho frío, ha llovido bastante, lo que pasa es que ya vamos necesitando que salga el sol para que la abeja salga al campo a trabajar.
Las lluvias también están siendo un alivio, como estamos viendo aquí en el campo cada día, para tantos ganaderos que ya han podido arrancar además este 2013 tirando menos de piensos compuestos. Y eso que el cereal también está sufriendo estos días unos ajustes propios de campaña en previsión de que las fábricas retomen ahora en marzo, según los analistas internacionales, las compras de cereal del próximo trimestre. Habrá que ver cuándo se trasladan estos ajustes también a los precios finales del pienso. Ahora no le echamos nada, ahora se mantienen con lo que hay en el campo. Este año va bueno y no ha necesitado ayudarle para nada. Atención ganaderos de ovino y vacuno, vamos a recordar cómo está previsto este plan de vacunación para animales de más de 3 meses contra la lengua azul. La vacunación está restringida para el área del norte de Cáceres, varias comarcas también de la provincia de Toledo y en el calendario, por tanto, recordamos que es contra ese serotipo 1. Las vacunas van a ser gratuitas por parte del Ministerio de Agricultura, las cede a las comunidades autónomas. Aquí en la región también se cederán a las ADS para esa aplicación y si en las 2 últimas campañas que ha sido voluntaria esa vacunación no la hizo, tendrá que hacer ahora en esta campaña obligatoria 2 aplicaciones de esta vacuna, con 21 días de diferencia entre una y otra. En cuanto salga la orden, hasta el 31 de julio hay tiempo para vacunar. Bueno, hemos hablado de los viticultores que están reestructurando estos días o preparando la finca para ello. El caso de Soledad, de nuestra amiga Soledad, es especialmente significativo porque hace meses que nos llamó al programa, se puso en contacto con nosotros para contarnos que tenía su plan pendiente de una resolución de incidencias en una zona cepa que llegó a perder incluso derechos de plantación. Bueno, pues al final ha podido sacarlo adelante y estas son las fotografías que lo demuestran, donde vemos cómo ha ido preparando esas hileras. Nos decía en su correo electrónico que aún le faltaban los protectores y la espaldera, que seguramente a día de hoy ya lo tiene. Bueno, pues dice el refrán que viña preciada, dámela en la solana. Así se quedan con estas bonitas fotografías. Volvemos esta noche a las 9 menos 10. Ahora vienen los toros. Hasta luego.